Hola, estamos en este momento reunidos con Juan Marín, Felipe Ramos, Miguel Ángel Salazar y yo quien les habla, Laura Suárez. En este momento, este video lo queremos hacer para analizar la coyuntura actual de la COVID-19 desde la perspectiva del entorno de los negocios. Para esto nos gustaría empezar diciendo que esta pandemia no es de origen económico, no la identificamos de origen económico. Esta pandemia es de origen epidemiológico, se ha tornado en una pandemia que tiene un origen en salud pública y que ha representado una amenaza para los seres humanos en diferentes aspectos, como en el tema salud, como en el tema social, como en el tema económico. En este momento vamos a dar pie al análisis en el entorno de los negocios, cómo ha afectado la pandemia en términos positivos y negativos, la actividad económica y todo lo referente a el entorno de los negocios. Miguel va a empezar a hablarnos de aspectos positivos y negativos, pero todos vamos a hacerlo de forma conversacional. Bueno, gracias Laura. Bueno, realmente la pandemia representó para las organizaciones, para las personas, un cambio drástico, eso es algo fáctico. Y vamos hoy a hablar en el marco de las influencias externas. Um, un tema muy interesante es el de la aceptación social. Muchas empresas realmente no lograron adaptarse a esta nueva situación. Muchas otras tuvieron que retirarse del mercado, pero hay unas que se mm, salvan de toda esta situación y crearon en cierta forma unas medidas éticas que por los consumidores son bien vistas. Entonces, referente al tema de la aceptación social, la verdad es que muchas empresas quebraron por ese mismo tema, porque no le pusieron cuidado al consumidor, estaban más preocupados por su liquidez y no se enfocaron en el factor humano, que es la clave en esta pandemia. Sí, voy a poner un ejemplo, Krebs. Krebs utilizó unas medidas muy interesantes, muy apropiadas. eh, Regaló motos a sus repartidoras. De esta manera siguieron produciendo, siguieron vendiendo sus productos y no se quedaron estancados. Hubo otras empresas mmm, como, como la de los hermanos Rausch, que me gustaría que Sebastián hablara al respecto. Eh, sí, Miguel. Sabemos que esos hermanos tenían diferentes puntos de sus restaurantes alrededor de toda Bogotá. Debido a la pandemia y todas las consecuencias que este trajo consigo, primero quiero aclarar que esta pandemia, como es un buen ejemplo, afectó a los restaurantes, como vamos a hablar ahora de los hermanos Rauch, también afectó a las peluquerías, afectó a un sector como el de las tiendas de barrio, afectó muchísimo a las empresas que debían tener infraestructura, que funcionaban a partir de su infraestructura. Pero volviendo al caso de los hermanos Rauch, ellos debieron cerrar sus dos restaurantes, eh, un poco de los, para ellos, más importantes, que eran, el primero está ubicado en el centro andino, el segundo está ubicado en Parque La Colina. Pues Jorge Rauch, uno de los hermanos, dio declaraciones diciendo que debían cerrar porque tenían costos muy altos. No podían ya seguir manteniendo a la infraestructura primero y a todos los empleados que ellos tenían para prestar este servicio. Esta empresa es un claro ejemplo una, de un sector que no se pudo acomodar fácilmente. Como tú lo mencionabas, Krebs pudo acomodarse
dando asesorías y capacitaciones a sus empleadas de cómo hacer domicilios en moto, pero no todos los restaurantes. Y el ejemplo es claro, Rausch no pudo acomodarse a los factores que debía por la pandemia. Diferentes sectores en esta economía se vieron afectados y otras grandes potencias mundiales, como lo son China, se vieron muy favorecidas. China aumentó su crecimiento en un 1,9% económico en el año 2020, mientras que una región del mundo, como lo es Latinoamérica, se vio demasiado afectada. Esto tal vez porque no contábamos con las mismas capacidades para reacomodarnos a este impacto global, ya que esto fue un cisne negro sin duda alguna. Es algo muy poco probable que pasara, pero pasó y lo hizo de una manera abrupta. Lo hizo afectando demasiados sectores de la economía y sectores mundiales como pues, que son de vital importancia para todos. Ahora quisiera que Felipe Ramos pudiera un poco hablarnos de esta pandemia a nivel como un poco en el marco político y un poco en el marco político nacional. Bueno, considero que pues sumado a lo dicho anteriormente, claramente a todas las familias colombianas y a todas las familias en sí del mundo, pues se les ha visto afectados sus ingresos, ¿no? Que es un factor también bastante importante en esta situación, ya que pues una consecuencia de ello es la baja oferta de la demanda, ¿no? Entonces, a la hora de que los clientes, pues por decirlo así, emplearan menos su sueldo en tener pues, los diferentes productos a los que se estaba acostumbrado a tener, pues claramente vimos cómo con ello la economía caía y las empresas caían, por decirlo así, las personas o los negocios que lograron fortalecer su producto o lograr mantenerse vivos en esta pandemia son claramente los que se reinventaron y los que lograron crear nuevas perspectivas como se veía su producto hacia la sociedad. Considero que algo bastante importante en esta situación fue eso, la innovación, ya que como vimos se han creado infinidades de cosas, aplicaciones actualmente, que es lo que está dominando en el mundo, el Internet, para seguir progresando con la economía y sobre todo para los negocios más pequeños de las empresas grandes, pues lograran salir adelante, ¿no? Y lograran obtener de otra parte los ingresos a los que estaban acostumbrados antes de, pues, de dicha pandemia, ¿cierto? También podemos ver, pues, aparte del caso de los hermanos Rauch, hemos visto que también diversas empresas han tenido que reducir sus gastos, la infraestructura a la que estaban acostumbrados, también, digamos, adaptándose un poco a a la situación que se venía, ¿no? Los bajos recursos y este tema. Y bueno, en este caso también cabe poner el ejemplo del empresario Arturo Calle, pues en el cual vimos cómo él anunció desde comienzos de la pandemia que él iba a seguir dando los sueldos a todos sus empleados normalmente, ya que pues al ser una situación difícil era algo que los empleados esperaban con más tiempo y pues que fue algo muy positivo para, digamos, la imagen de él, la imagen de la empresa y pues donde lograron tener diversas fuentes de ingresos, ya que esto es otro factor importante a considerar, la imagen, ya que los que fortalecieron su imagen son los que pudieron lograr tener, digamos, más público en general y los que lograron crear diversas necesidades pues en esta pandemia. Yo Y pues quiero ahora añadir, continuando con mi compañera Laura. Ah, bueno. Sí, dale, Juan, ibas a decir algo. sí, yo quiero como anotar ahí en todo lo que dijo Felipe, que me parece muy importante, y es que esa economía no dejó surgir
a emprendedores pequeños al inicio. Y esto es según datos de la Cámara de Comercio. Pues el 99% de las empresas que cerraron, de 37.000 en Bogotá, fueron pymes. Entonces, esto nos deja con un poco crecimiento de las empresas pequeñas, pero a medida que la pandemia fue avanzando, pues muchísimas personas pudieron eh, sacar adelante pues sus proyectos, pudieron sacar adelante diferentes emprendimientos a raíz de este problema de la COVID-19. Ahora si quieres, continúa, Laura. Correcto, y creo que podemos ver en este punto en el que hemos llegado en nuestro análisis con mis compañeros, cómo la pandemia de la COVID ha implicado un desafío para los empresarios, para el entorno de los negocios, un desafío en términos, como lo hemos dicho y mis compañeros han resaltado, en términos de pérdidas, se cierran los negocios, hay pérdida del empleo, hay desaceleración de la economía, se rompen las dinámicas económicas, pero por otro lado, el análisis nos ha llevado a entender también cómo este factor externo, esta pandemia, esta coyuntura, ha llevado a esas mismas empresas a una innovación tecnológica y a reinventarse, lo cual son cosas muy importantes que caben dentro de este análisis. Y algo que yo quiero añadir es, no sé si ustedes piensan lo mismo, la forma como las personas mismas desde sus barrios se han movido creando emprendimientos, ¿no? Personas que han perdido sus empleos y simplemente pues se han visto empujados a emprender, y esto es algo que surge como una necesidad y como una forma de innovar dentro de este mismo entorno de los negocios. Así que, concluyendo nuestro análisis, queremos un poco también ver un poco la relación de la influencia del entorno sobre la actividad económica. Así que si mis panelistas quieren tomar la palabra, pues háganlo en este momento y pues a manera de conclusión vamos finalizando esta charla. Bueno, sí, gracias Laura. A mí me gustaría añadir un poco de información acerca de lo que acabas de preguntar y me permite inferir acerca de las conclusiones que hemos sacado todos, que las organizaciones están en un constante acecho por parte de las influencias externas de entropía, donde deben estar pendientes de ese entorno, ¿sí? Porque en el entorno hay muchas fuerzas realmente, y si los negocios, las empresas se descuidan en algún aspecto de este entorno, tienen todas las de perder. Y la pandemia, de hecho, nos enseñó esto. Por ejemplo, uno de los factores del entorno de los negocios es la, la evidencia de oportunidades y lo que tú decías, Laura, evidentemente muchas personas se reinventaron en los barrios, en las redes sociales y han sacado sus propios negocios y se mantienen porque así lo requieren, ¿sí? Surge de la necesidad de mantener una familia, ¿no? De mantener esa economía que antes pues se venía dando antes de la pandemia y bueno, que a muchas familias, a muchos trabajadores informales afectó sobre todo, y que a pesar de las ayudas del gobierno, bueno, no es suficiente. Entonces aquí también podemos evidenciar la creatividad de la gente, la capacidad para adaptarse, ¿sí? Y bueno, una vez más, una muestra de que las fuerzas externas siempre están al acecho de las organizaciones. Pueden continuar. Yo quiero dar como conclusión que me parece muy importante. Quiero nombrar 4 puntos
que todas las organizaciones debieron tener en cuenta para esta pandemia. El primer punto es el comportamiento organizacional de sus trabajadores. El segundo es la infraestructura de su empresa. El tercero es el capital humano. Y el cuarto fue la tecnología, que la tecnología fue el factor común de toda la pandemia. Si nos damos cuenta, todas las empresas que lograron sobrevivir fueron porque aplicaron una tecnología eficaz en cada sentido. Entonces, pienso que o sea, el mundo tuvo un antes y un después llamado COVID-19, porque antes del COVID todo estaba muy normal, como acostumbraba a que las personas fueran a su trabajo, utilizaran medios de transporte, pero a partir del COVID estoy seguro que se genera la automatización, o sea, el COVID dio paso a una automatización mucho más rápida. Si bien ya sabíamos que habían máquinas que realizaban los trabajos del humano, ahora con la COVID, pues será mucho más rápido este proceso. No tardará 60 años en hacerse, sino pues por el COVID tomará un poco menos de tiempo. Entonces, como conclusión, pues para mí es muy importante que las empresas sepan reacomodarse, que estoy seguro que las empresas que sobrevivieron fueron las más ágiles en tomar decisiones y decisiones muy asertivas. Entonces, la tecnología sí o sí jugó un papel determinante a lo largo de toda la pandemia. Bueno, lo está jugando hasta hoy en día. Gracias, Juan. Felipe. Bueno, sí. Otra cosa que pues creo que es bastante importante es que, bueno, a suceso de la pandemia y esto, las empresas ya sean grandes o negocios pequeños, ya por decirlo así, se han preparado mejor para otra situación similar, ¿no? Ahora, como decían anteriormente, todo se basa en la tecnología. Y digamos, cada trabajador, cada directivo ha logrado desarrollar en diferentes ámbitos también las habilidades de sus empleados, o ya sea ellos mismos los altos mandos, con esto de la virtualidad y eso, también se ha logrado desarrollar diferentes habilidades en sus empleados que pues ayuda a prepararlos mejor, digamos, para un trabajo o para diferentes áreas en las que puedan trabajar en una empresa, ¿no? Entonces creo que a pesar de todos estos sucesos económicos, de la tasa de desempleo, también ha sido bueno para que las personas hayan podido desarrollarse en otros ámbitos y hayan podido explorar más hacia el tema de los negocios y pues hubieran logrado tener diferentes opciones, ya sea en esta pandemia o en una situación similar que se vuelva a presentar en el mundo, ya puedan estar más preparados y más entendidos con la situación que se les puede venir en un caso de estos. Gracias, Felipe. Gracias, Juan y Miguel. Creo que ya pues finalizando este análisis y estas conclusiones, vemos cómo dentro del entorno de los negocios y la actual pandemia de la COVID realmente está logrado ser una influencia y un factor externo que afecta el comportamiento y la estrategia de los negocios. Como ustedes bien lo decían, y nos vamos con esta conclusión, las empresas que lograron sobrevivir fueron las que realmente se han adaptado al cambio, a la nueva situación, que han podido surgir de nuevo, que se han reinventado en sus líneas de producción y han logrado nuevas formas de vender sus productos y de innovar. Los dejamos con esta charla, gracias por participar y esperamos que nos acompañen en una nueva sesión de esto que ha sido análisis dentro de políticas macroeconómicas. Gracias. Muchas gracias.